¿Qué tal, hermanos? Buenos días. ¿Cómo están hoy? Bien, ¿verdad? Se nota que son vacaciones, ya algunos ya se nos adelantaron a las vacaciones. ¿Alguna vez te han calumniado? ¿Alguna vez te han acusado de que tú has hecho algo y tú eres totalmente inocente y no lo has hecho? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sufrido eso y por otra parte todos en algún momento de nuestra vida hemos dicho de alguien que hizo tal cosa y eso no ocurrió. ¿Me pueden poner la primera lámina, por favor? Seguramente no conocen el nombre de esta persona. Bueno, este hombre se llama Glenn Simmons. Este hombre estuvo 48 años encarcelado. Se le acusaba de un crimen que él no cometió. Él, en 1974, que fue cuando se cometió este crimen, él estaba en un estado diferente de la Unión Americana respecto al lugar donde se cometió el asesinato. De cualquier manera, a él lo inculparon, lo tuvieron en la cárcel y después de 48 años, eh, una jueza que estudió su expediente dijo, pues no hay aquí las suficientes pruebas para que este hombre sea condenado. Él tenía de manera inicial la condena de pena de muerte, pero al revisar esto, y después de 48 años en la cárcel, dijo, es que no hay elementos que me puedan decir a mí si es culpable. Y sí, en realidad él fue inocente y cuando lo liberaron después de estar 48 años en la cárcel, él dijo una frase, lo que han hecho conmigo no se puede deshacer, pero sí pueden rendir cuentas de ello. Este hombre Simmons, de ahí en adelante se dedicó a tratar de que las leyes de su país se modificaran y trataran de ser más justas. El día de hoy, a través de la palabra, vamos a ver cómo al Señor Jesucristo también lo acusaron y falsamente. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 3, y vamos a leer de los versículos 22 al 30. Marcos, capítulo 3, versículos 22 a 30. ¿Ya lo tienen? Dice así Dios en su palabra. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tú tienes espíritu inmundo. Vamos a orar. Padre Santo, pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude para poder comprender, Señor, todas las verdades que tú has declarado en tu palabra, Señor, para nuestra enseñanza. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine, Señor, y haga ese proceso en todos y cada uno de nosotros, y que finalmente todo lo que aprendamos en tu palabra pues lo pongamos por obra. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Con la lectura que hemos hecho hace unos instantes, el día de hoy vamos a responder la pregunta: ¿existe en la actualidad algún pecado
que Dios no le pueda perdonar a los hombres? ¿Ustedes qué creen? No hay pecado que Dios no pueda perdonar a los hombres. Bueno, Jesús mencionó hace ratito lo contrario, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice la palabra. Bueno, el mensaje lleva por título ¿Existe el pecado imperdonable? Tiene 4 partes. La primera de ellas nosotros la encontramos en los versículos 22 y 30 del Evangelio de Marcos. Dice ahí, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, o sea, esto decían de Jesús, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Y el versículo 30 dice, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Recuerden, hermanos, que estamos estudiando el Evangelio de Marcos y Marcos en estos versículos tienes un pasaje paralelo que es Mateo capítulo 12, versículos 22 a 24. Entonces, en Mateo vemos que el contexto inmediato de este pasaje es que el Señor Jesús había curado a una persona que tenía un demonio, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto inmediato. Ahora, aquí cuando leemos en el versículo 22, dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén. Bueno, ¿quiénes son los escribas? ¿O qué personas eran los escribas? Bueno, los escribas, hermanos, eran los profesionales del lenguaje en aquel tiempo. Ellos se dedicaban a copiar los manuscritos de la escritura, a clasificarlos, es decir, si copiaban Isaías, tenían varias copias de Isaías y todas las tenían ordenaditas. Si copiaban los salmos, tenían varias copias de los salmos y los clasificaban. Ellos eran los encargados de preservar e interpretar correctamente las escrituras. ¿Okay? Eso era lo que hacían de manera religiosa, vamos a llamarle así. Pero ellos también, con su conocimiento del lenguaje, también hacían cosas como abogados las hacen hoy, o notarios, o corredores. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ellos podían hacer contratos. Si alguien quería vender una propiedad, ellos elaboraban ese contrato. Si alguien, por ejemplo, quería dejar una herencia, ellos elaboraban el testamento. Y también si era necesario atestiguar en algún juicio, ellos también fungían como fedatarios, ¿verdad? Estaban ahí para dar fe de que ahí se dijeran las cosas de acuerdo a las partes. Todo eso hacían. Pero los fariseos, además de ello, normalmente acompañaban a los fariseos. ¿Se acuerdan de los fariseos? Sí, acompañaban a los fariseos. Los fariseos, acuérdense que era la parte religiosa. Hombres pudientes, hombres que formaban parte de la élite del pueblo de Israel y que conocían perfectamente la ley y los profetas. Nada más que ellos no se dedicaban a como un escriba a escribir la palabra, sino que ellos se dedicaban a enseñarla. ¿Okay? Entonces, los escribas y los fariseos y estaban juntos y también los rabinos, es decir, los maestros. Entonces, estos rabinos, al escuchar de toda la fama que el Señor Jesús ya tenía por aquellos momentos, fueron, ¿verdad? Desde Jerusalén. Este pasaje se desenvuelve o se desarrolló en Galilea, ¿verdad? Fuera de Jerusalén. Entonces, desde Jerusalén, que son varios kilómetros, fueron estos rabinos, ¿verdad? A ver a Jesús, a ver lo que él hacía. Y no lo fueron a ver así como las personas para escuchar de él, para ver sus milagros o para tratar de recibir algún beneficio si es que estaban enfermos o tenían algo que necesitaran del Salvador. Ellos fueron con otra intención y esa intención era la de acusarle. ¿Ok? ¿Qué afirmaban ellos? Bueno, lo primero que vemos ahí es, decía en el versículo 22, que tenía a Belcebú. Bueno, ¿quién es Belcebú? Bueno, Belcebú es uno de los nombres que se utiliza o se utilizaba en aquel tiempo para dirigirse o referirse a Satanás. La palabra Belcebú quiere decir el señor de las moscas o el señor del muladar o el señor de la suciedad. Todas estas 3 acepciones tiene la palabra Belcebú. Y obviamente estas personas decían, ¿verdad? Lo estaban acusando a Jesús, pero era una acusación falsa, era una calumnia. Le estaban diciendo a Jesús que él sacaba demonios porque dentro de él estaba el propio ¿qué?
Satanás o Belcebú. Imagínense nada más, nosotros lo leemos así rápidamente, pero no nos damos cuenta de la gran falsedad y del gran impacto que tenía esto. Ahora, ¿por qué lo acusaban a Jesús? Nosotros sabemos que el corazón de los escribas, de los fariseos y de la clase religiosa de aquel tiempo, según hemos leído, ¿cómo era? ¿Cómo era su corazón? Duro, ¿verdad? Ellos eran un corazón duro, ellos querían conservar su poder. Ellos querían, sentían envidia de Jesucristo, de que la gente lo siguiera, de cómo enseñaba, dice la Escritura, porque él enseñaba como un hombre que tenía autoridad y no como los escribas y los fariseos, que por una parte enseñaban lo correcto, sí, pero vivían haciendo todo lo contrario. Entonces ellos tenían envidia, eran malos y ya vimos que hasta se juntaron, ¿verdad? Los fariseos con los herodianos para intentar matar a Jesucristo. Imagínense, se pueden ahora sí que unir, ¿verdad? Dos grupos que son antagónicos con un fin, matar a Jesucristo. Y eso obviamente pues se suele dar, ¿a poco no? No se suele dar, sí, la gente es así, suele unirse, ¿verdad? Alguien que es enemigo de otro se unen con tal de acabar con otra persona, alguien que es enemigo de los dos. Estos eran los escribas, ¿verdad? Aparentemente, pues ellos eran personas que pues tenían conocimiento, tenían cierto estatus, ¿verdad? En medio de la sociedad hebrea en los tiempos de Jesús, pero su corazón estaba muy lleno de maldad, ¿ok? Esos eran los escribas. Luego, además de que ellos decían que Jesús tenía un demonio, dice también, ¿verdad? En el versículo 20, y por el príncipe de los demonios echa fuera demonios. Es decir, que no solamente él tenía adentro, ¿verdad? Sino que lo que hacía era para propio beneficio de el mismo Belcebú o el príncipe de los demonios, que es el mismo, es decir, de Satanás. ¿Ok? A diferencia de la madre del Señor Jesucristo, es decir, de María y de sus hermanos, ¿se acuerdan que eso lo estudiamos la semana pasada? ¿Ellos qué pensaban de Jesús en este momento? ¿Qué pensaban de Jesús? Que estaba fuera de sí, ¿verdad? Que estaba como un loco, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque él se dedicaba tanto a las obras de Dios, a estar trabajando en su ministerio, que ni tiempo le daba de comer, ¿verdad? Entonces, oye, vamos por él, vamos a llevarlo de regreso a casa para que reflexione, para que recapacite, a lo mejor necesita un descanso, ¿eh? Necesita ver las cosas con una óptica diferente, de una manera distinta. Y bueno, a diferencia de que cómo pensaba los hermanos y la mamá del Señor Jesús, ellos no pensaban eso, ellos pensaban que él prácticamente colaboraba con Satanás. Imagínense nada más esta infamia, esta calumnia que el propio Señor Jesucristo tenía dentro a Satanás y que trabajaba para él. Nada más alejado de la realidad. Los escribas no creían que Jesucristo fuera el Mesías y por ello tampoco creían que todos los milagros los podían hacer de parte de Dios. A pesar de que muchas de estas personas conocían, o mejor dicho, todos conocían la ley, todos habían visto, ¿verdad? Lo que el Antiguo Testamento hablaba de Jesucristo, que cuando él venía llegara a su tierra, iban a ser de una virgen. Todo eso ellos ya lo sabían. Ellos ya sabían también que su vida iba a venir acompañada de milagros, que eran las credenciales para que la gente se diera cuenta que era el Hijo de Dios. Y a pesar de eso, no creían en él. Su corazón estaba duro y muy lleno de maldad. En Juan capítulo 10, versículo 33, en otro pasaje con los escribas, ellos decían, ¿verdad?, que Jesucristo, cuando hablaba de sí mismo y decía que era el Hijo del Hombre, ¿ok? Él decía, tú, porque decir el Hijo del Hombre equivalía a decir, soy hijo de Dios, soy Dios mismo. Entonces, eso equivalía a decir, tú que eres un hombre, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros, tú te estás haciendo Dios. Eso es una blasfemia, ¿ok? Entonces, imagínense todo lo que había en la mente, en el corazón de los escribas, ¿verdad? Estaban totalmente duro su corazón y eso los llevaba a estar
atacando, calumniando al Señor Jesucristo. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Es el segundo punto de este mensaje. ¿Okay? La respuesta del Señor Jesús, del siervo para los escribas. En el versículo 23 dice, y habiéndolos llamado, es decir, ¿a quién? A los escribas, ¿ok? Acuérdense, estamos leyendo, estamos habiendo llamado a los escribas, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Es decir, estaba tomando sus palabras y le estaba contestando de esta manera con una pregunta. Aquí dice que les hablaba por parábolas. Nada más para que nosotros recordemos qué es una parábola. ¿Alguien se acuerda qué es una parábola? ¿No? Teología 1, teología 2, ajá. Muy bien, hermana 10, ¿verdad? Usted me acuerdo que pasó muy bien esa materia. Ok, eso es una parábola. Una parábola es para empezar, es una figura de lenguaje. Okay, eso es lo primero que tenemos que entender. Una parábola es una figura de lenguaje que encontramos en muchas partes de la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo, se dice de él en el Salmo 72, 2, que él iba a ser una persona que hablara con parábolas o con proverbios. Ahorita explico eso. Una parábola, hermanos, es comparar dos cosas, ¿ok? Dar una enseñanza de un principio celestial o un principio espiritual, pero con un ejemplo terrenal, algo que sea muy fácil de comprender. Eso es una parábola. Ahora, se cuenta una parábola en forma de una historia, ¿verdad? De una narración que llame la atención, que capte, ¿verdad? Lo que se está tratando de enseñar. Entonces, el Señor Jesucristo, las acusaciones, él antes de ofenderse o de contestarles, ¿verdad? Imagínense todo lo que el Señor Jesucristo sabía de esos escribas. Pues Jesucristo era Dios. O sea, él sabía cómo estaba su corazón, cómo estaba su mente, los pecados que habían cometido, todo. O sea, si Jesucristo hubiera respondido como cualquiera de nosotros, ¿qué le hubiera dicho? Lo primero que hubiera dicho Jesucristo es, ah, caray, ustedes me están acusando falsamente, ¿no? Cualquiera de nosotros hubiéramos dicho eso, pero Jesús no respondió así. Jesús, ¿verdad? Con la mansedumbre, con la templanza que él tenía, él les respondió en parábolas. Y él les respondió con una pregunta inicial. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Okay? Ahora, lo que tenemos que entender de aquí en adelante es que el Señor Jesucristo les va a referir varias parábolas. Y todas estas parábolas tienen precisamente el mismo significado. Bueno, ¿cuál es el contenido de las parábolas? Del versículo 24 al 27, Jesús les dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿Ok? Un reino dividido no dura. Ahora, nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿a qué reino se está refiriendo Jesús? Bueno, el reino que se está refiriendo Jesús es a este mundo, a las personas que están en este mundo. Ese es el reino. Si el mundo, ¿verdad? Si las personas están divididas, ¿ok? Pues eso se va a acabar, se va a deshacer. Ahora, este reino está bajo el poder de Satanás, del maligno, ¿verdad? Satanás es el rey de este mundo. Y sus operadores, es decir, los demonios, si ellos mismos empiezan a pelear contra sí mismos, ¿qué les va a pasar? Pues ese reino se va a dividir, no, y ese reino se va a acabar. Y eso es lo mismo que pasa con cualquier tipo de organización, desde lo más sencillo, ¿verdad? Como una casa. ¿Qué pasa en una casa? Que el papá y la mamá se enojan, que no platican, que no llegan a acuerdos, que no tratan de vivir como Dios manda. ¿Qué pasa con esos papás? Pues se separan, ¿verdad? Y se pueden separar inicialmente. Uno se va a vivir a un lado, el otro a lo mejor se queda ahí, o pueden terminar divorciándose. ¿Y qué pasó con esa casa? Se dividió. Bueno, eso es lo más sencillo, una casa. Pero eso también pasa en una empresa. Una empresa, por las divisiones que hay de las personas, de los empleados, se puede acabar. Una, una ciudad puede ser una ciudad dividida, hasta un país
¿Cuántos países no se han dividido a lo largo de los años? ¿Ah? Porque unos quieren unas cosas y otros quieren otras cosas diferentes. Entonces, el Señor Jesucristo está enseñando aquí que si un reino, ¿verdad? Es decir, si un tipo de organización se divide, va a durar poco tiempo. Después, versículo 25, si una casa dividida se está dividida contra sí misma, tal casa que no puede permanecer. En este caso, esta casa, o familia, o empresa, u organización, pues lo que se espera es que todos los miembros que están dentro de esa casa, pues colaboren, contribuyan para que eso se mantenga. Hermanos, ¿cuál sería el objetivo principal de cualquier familia? El objetivo básico de una familia. ¿Mande? ¿Alabar al Señor? Bueno, eso lo pueden hacer después, pero lo primero es que sobreviva, hermanos. O sea, lo primero de un matrimonio es que sobreviva. Eso es lo principal, lo primordial, que un matrimonio sobreviva. Y una vez que sobrevive, bueno, ya pueden hacer otras cosas de trascendencia, pero lo primero es que sobreviva. Entonces, aquí el Señor Jesucristo lo que está diciendo que es una casa que está dividida contra sí misma, es decir, no puede, ¿verdad?, permanecer, ¿ok? En este caso, la casa, al igual que el mundo, representa el dominio, ¿verdad? El área de influencia de Satanás. Y obviamente el jefe de esa familia es Satanás, ¿ok? Es decir, el mundo. ¿Se dan cuenta cómo las parábolas todas tienen la misma enseñanza? Nada más está utilizando palabras diferentes para explicar lo mismo. Luego, Satanás, si está dividido contra sí mismo, se acaba, dice el versículo 26. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer porque ha llegado a su fin. Hermanos, si una persona atenta contra ella misma, pues esa persona pues, se puede acabar, ¿no? Hay formas en las cuales las personas, después de que padecen un problema, una depresión o sufren una frustración muy grande, pues atentan contra su propia vida, ¿a poco no? Y cuando esa persona logra su objetivo, se muere. Entonces tampoco puede permanecer, se va a acabar, ya está cerca de su fin. Y es lo que Jesús dice, a ver, si Satanás, él solito se pelea contra sí mismo, y todo explicando, ¿verdad? De que si Jesús echaba fuera a un demonio de una persona, y se supone que ese demonio que está dentro de la persona, pues lo tiene controlado, ¿verdad? Ese demonio tiene influencia sobre la persona. Y si llega Jesús, que a su vez tiene demonio y que lo hace por Satanás, cura a una persona que estaba poseída por otro demonio, pues está atacando el objetivo principal de Satanás, que es tener influencia, ¿verdad?, sobre esa persona. Entonces, Jesús les está diciendo con esas parábolas que si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿qué? No puede permanecer, ¿verdad? Y finalmente les dice en el versículo 27, ninguno puede entrar a la casa del hombre fuerte. Igual volvemos a lo mismo. Esta casa que está aquí es el mundo o su dominio, ¿ok? Ningún hombre puede entrar a la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Bueno, este hombre que está aquí mencionado como el hombre fuerte, ¿quién sería? ¿Quién? ¿Dios? No. ¿De quién es toda la referencia que estamos viendo? ¿Quién es ese hombre fuerte? De Satanás, ¿verdad? Si Satanás representa a este hombre fuerte, nadie puede ir y pelearse con Satanás si primero no le ata. Bueno, ahora vamos a ver qué es eso, ¿verdad? Ese hombre fuerte es Satanás, y dice aquí saquear sus bienes o quitarle lo que tiene Satanás. Esos bienes, hermanos, representan a las personas que están bajo el dominio de Satanás. ¿Quién se los puede quitar? Solamente Dios, o solamente Jesús, o el Espíritu Santo, que para nosotros en resumidas cuentas es el mismo. Dice, si antes no le ata, es decir, si no le apresa. Ahora, vamos a explicar esta parte de qué quiere decir que atar. El Señor Jesucristo, obviamente, pues es y era todopoderoso. Podía hacer cualquier cosa igual que Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando liberaba a una persona de un demonio, lo quitaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tenía autoridad sobre los demonios. Ya lo estudiamos en predicaciones anteriores. La autoridad que tiene el siervo Jesucristo tuvo es una autoridad sobre absolutamente todo. Entonces, un demonio no le quedaba otra cosa más que obedecer lo que Jesús decía. Entonces,
aquí cuando dice que primero no le ata, es decir, que primero el Señor Jesús no hace su labor, ¿verdad? De ejercer su autoridad. Eso es lo que quiere decir de atar. Hermanos, aquí no es como muchos cristianos dicen, ¿verdad? Que cuando una persona van y le dicen que esa persona tiene problemas y que a lo mejor ese problema puede ser que tenga alguna influencia demoníaca o algo, que esa persona, ese cristiano que va, ¿no? Y le dice, oh, ata a Satanás, ¿verdad? Y le está diciendo, Satanás, te declaro que de aquí en adelante estás amarrado y deja esta persona. No tiene que ver con eso, hermanos. El que hace esa labor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios y Jesús son los que hacen esta labor. ¿Y cómo se hace? Bueno, lo principal es que el Espíritu Santo tiene, ¿verdad? Es el que convence a las personas de pecado, de juicio y de justicia. Es decir, la persona necesita primero arrepentirse y ese arrepentimiento, acuérdense, el arrepentimiento de cada persona obviamente interviene su voluntad, pero el arrepentimiento es un don de Dios. Dios nos da el don del arrepentimiento, así como nos da la fe para creer en Jesucristo, también nos da el don del arrepentimiento para que nosotros podamos arrepentirnos y darnos cuenta de que estamos equivocados, ¿ok? Y que podamos responder al Evangelio. Bueno, entonces el Espíritu Santo es el que hace esa labor, ¿verdad? De atar a Satanás. Pero no lo hacemos las personas, ¿sí me explico? No, no es un cristiano, como hoy se dice, ¿verdad? Que tiene poder sobre los demonios y que es un cristiano exorcista y todo eso, y que le dice a Satanás, de aquí te declaro que estás atado. No, es el Espíritu Santo. ¿Okay? Y después de que se hace eso, es decir, sí podrá saquear su casa, es decir, sí podrá quitar a las personas que están bajo la influencia de Satanás. Eso es lo que enseña, ¿verdad? El Señor Jesucristo en estas tres parábolas, ¿ok? Y resumiendo, ¿verdad? Si Jesucristo, si fuera cierto la acusación que decían los escribas de que Jesucristo primero él tenía dentro al propio Belcebú o un demonio y que por él hacía la sanación del demonio, de ese hombre endemoniado, ¿verdad? Y de todas las demás que había hecho, ¿ok? Por Satanás. Pues entonces lo que les está diciendo Jesucristo es que ustedes lo que me están acusando es algo que es totalmente ilógico, ¿verdad? Es algo que es totalmente absurdo. O sea, si yo fuera del equipo de Satanás, pues ¿cómo voy a estar luchando y haciendo lo que va contrario en contra de los principios de Satanás? Digo, para los que ven el fútbol es como meterse un autogol, ¿no? ¿Ok? Si estás jugando fútbol, se supone que los goles los tienes que meter en la portería del equipo contrincante, no en tu propia portería. Jesucristo estaría ahí metiéndose autogoles, ¿verdad? En términos futbolísticos, si dentro de él estuviera Satanás o si él estuviera haciendo las cosas para Satanás. Los milagros que hizo el Señor Jesucristo eran totalmente opuestos a los planes de Satanás. Satanás, hermanos, en aquel tiempo y hoy, pues, ¿qué hace con las personas? Bueno, él tiene, ¿verdad? Una cantidad impresionante de demonios, de ángeles, pues que están en este mundo, ¿verdad? Principalmente ejerciendo influencia en líderes, en gente que está en el poder. Eso es lo primero. Ahí está esa gente. Pero también son tantos los demonios que hay, que también hay demonios que tienen influencia sobre las personas, para que las personas sean inducidas a hacer cosas incorrectas, pero eso no les quita su responsabilidad moral delante de Dios de hacer el bien o escoger hacer el bien o escoger hacer el mal. Pero las personas, hermanos, bajo la influencia de Satanás, y algo importante, hermanos, todos los cristianos en algún momento de nuestra vida estábamos bajo la influencia de Satanás, ¿ok? Dice el Señor Jesucristo, ¿ah? Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo. O sea, en ese caso solamente las personas tenemos dos papás espirituales, ¿no? Ahora que somos cristianos, nuestro padre, ¿quién es? Dios, ¿verdad? Pero cuando estábamos sin Cristo, pues nuestro padre espiritual, lo creyéramos o no, estábamos bajo el poder del maligno. Entonces, Jesucristo vino a rescatarnos, Jesucristo vino a liberarnos y parte de esas personas que sufrían enfermedades, que estaban ciegos, cojos, paralíticos, endemoniados, cuando venían a Jesús y respondían en fe, Jesús los liberaba.
no solamente de sus padecimientos, de sus enfermedades, sino los liberaba de lo más importante, del pecado y de la condenación eterna. Y también de paso los salvaba de todo lo demás, ¿eh? De todas sus enfermedades, de sus dolencias. Entonces, lo que hacía Jesucristo era dar libertad a los cautivos, cosa contraria. Entonces, lo que Jesucristo les está diciendo a los escribas es, pero no se los dijo así, ustedes de lo que me acusan, están pero bien perdidos, ¿no? Están pero si bien equivocados, sino que él se los enseñó en parábolas. ¿Para qué? Para que ellos viendo no vieran y oyendo no entendieran. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su corazón estaba endurecido. ¿Okay? Pocos de los escribas y de los fariseos se salvaron en aquel tiempo. Los demás no querían perder su estatus, no querían perder su rango, no querían perder su autoridad. ¿Cómo, verdad? Va a venir este ser, ¿verdad? Jesucristo, el hijo de María, que ni siquiera la mencionaban. ¿Por qué? Porque había una costumbre machista en aquel tiempo. Ellos siempre se referían a una persona diciendo, es el hijo de José, ¿verdad? O sea, siempre hablaban del varón, no de la madre. ¿No es este el hijo de José? No es, no es hermano y decían los nombres de los varones, no de las mujeres, ¿ok? Aunque el Señor Jesús terrenalmente sí tuvo, ¿qué? Hermanas, ¿ok? Entonces no es este su padre, no es esta su madre en alguna ocasión, pero normalmente siempre se referían al varón, ¿ok? No es este no es su papá carpintero. Entonces, ¿de dónde tiene él tanto conocimiento? ¿De dónde saca verdad? Refiriéndose a de una manera despectiva de Jesús, ¿verdad? Pero lo que realmente vino a ser Jesucristo era a que con sus milagros, con sus prodigios, tomar las credenciales de el Mesías, el Hijo de Dios, de Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Okay? Ahora, en política se utiliza mucho este tipo de cosas que vemos que hicieron los escribas, es decir, de soltar calumnias, de soltar acusaciones que no son ciertas sobre otra persona. Y normalmente esto se hace cuando la otra persona tiene argumentos, ¿verdad? Tiene argumentos y obviamente, pues la persona en lugar de atacar esos argumentos, cuando se ve rebasada, pues que ataca a la persona, ¿verdad? Eso es algo muy político. O bueno, que no es político, sino que se utiliza en la política. Y en realidad, hermanos, muchos de los seres humanos la utilizamos en diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, cuando alguien te dice, ¿no? Oye, es que usted no cumplió con su trabajo, ¿no? Y en lugar que diga, bueno, sí es cierto, lo reconozco, déjeme corregirlo, ¿cómo lo arreglo ahorita? Ah, ¿verdad? Pues usted tampoco, usted también dijo que me iba a aumentar el sueldo y no me lo aumentó. ¿Sí me explicó? Entonces, en lugar de responder como responde Jesús, con argumentos, respondes con un ataque, ¿no? Y a lo mejor tu jefe dice, oye, pues ya te aumenté en enero. Sí, pero usted también dijo que me iba a aumentar en marzo, ¿no? Y empezó así. Entonces, no se va a llegar a mucho cuando se utilizan este tipo de tácticas, ¿verdad? Y eso es lo que hacían, porque algo que tenemos que tener bien claros, hermanos, es que las escrituras atestiguaban que Jesucristo era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que él iba a hacer esas señales y prodigios que iban a hacer ¿en dónde iban a hacer Jesús? ¿Dónde nació? En Belén. ¿Dónde dice Isaías que iban a hacer? En Belén. O sea, todo correspondía. ¿Ok? Todo. Entonces, lo único que esas personas necesitaban era reconocer, porque muchos de ellos ya lo sabían. Ellos eran expertos en las escrituras. Entonces era decir, a ver, si el Señor Jesucristo dijo que van a nacer en Belén, allá nació, ¿verdad? De una virgen, pues sí es cierto, está ahí todo lo que pasó, porque esto ya era información conocida en aquel tiempo. Sabían todo que la virgen estaba desposada, etcétera, etcétera, que iba a hacer milagros, que iba a hablar en parábolas, que iba a venir a dar libertad a los cautivos, todas esas cosas checaban perfectamente ese cuadro, de ese patrón, checaba perfectamente con la persona de Jesucristo. Lo que ellos no lo reconocían es porque ellos se sentían que les estaba quitando la autoridad, el poder, el celo, ¿verdad? Y que él iba a venir a establecer un reino diferente, un reino nuevo. ¿Y qué iba a pasar con ellos y su autoridad? Pues iba a quedar a un lado, y más porque eran corruptos, ¿ok? Porque su corazón estaba lleno de maldad, ¿ok? Cuando a ti como creyente
te acusan, ¿verdad? Y eso es algo práctico para nuestra vida. Y eso que de lo que te están acusando es algo falso, es una calumnia, ¿verdad? Trata, ¿sí?, de responder como respondía el Señor Jesús, con preguntas, dialogando y exponiendo. No te vayas a atacar a la persona, sino ataca la situación, así como lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Okay? Ahora, después de esto además, el que acusaban a que Jesucristo hacía todos los milagros, los prodigios, por el poder de Satanás, no solamente era un ataque contra la persona de Jesucristo, sino con quien realmente estaba realizando los milagros. ¿Quién es el que realmente hacía los milagros? El Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces dice el versículo 28, es el cuarto punto de este mensaje. El siervo enseña acerca de el perdón de pecados. Ya había enseñado Jesucristo en capítulos anteriores acerca de quién podía perdonar pecados, ¿se acuerdan? Ya él les dijo que solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces recuerden eso, Dios solamente podía perdonar pecados. ¿Se acuerdan? Bueno, ese es el pasaje del paralítico. Allá Jesús les enseña, ¿verdad? Diciéndole al paralítico, porque ahí en ese caso eran los fariseos quienes lo acusaban al Señor Jesucristo, y Jesucristo les dijo, bueno, él conociendo sus mentes y sus corazones, bueno, ¿qué es más fácil, verdad? Decirte tus pecados te son perdonados, algo que nadie podía ver si realmente esa persona había recibido perdón, porque es algo subjetivo, ¿verdad? O algo que ellos pudieran ver como, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, ¿qué les dijo Jesucristo? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados, a ti te digo, ¿verdad? Toma tu lecho, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Pues eso ocurrió con el paralítico y todos se quedaron con el ojo cuadrado, ¿verdad? Y yo creo que con la quijada hacia abajo, ¿eh? Grandota, decir, ¿cómo hizo esto este hombre? Bueno, Jesucristo, retomando eso, acuérdense que tenemos que acordarnos, hermanos, estamos en Marcos, apenas estamos en el capítulo número 3, todo esto viene ligado. No es, tenemos que estar teniendo presente los contextos de los pasajes. Bueno, Jesucristo va a ampliar aquí el perdón. Versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Todos los pecados, hermano. Todos, absolutamente todos. Que dijeran una grosería, que tuvieran un mal pensamiento, que se quedaran con algo que no era suyo, en fin, lo que sea. Les iban a ser perdonados, siempre y cuando hubiera arrepentimiento, ¿verdad? Eso nosotros ya lo sabemos. Y las blasfemias cualquiera que sean. Bueno, ¿qué son las blasfemias, hermano? Bueno, las blasfemias son las calumnias, las mentiras, ¿ok? En contra de alguien, principalmente en contra de Dios. Bueno, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme, es decir, que diga calumnias contra el Espíritu Santo, no tiene perdón jamás, sino que es reo de juicio eterno. ¿Okay? Entonces, nuevamente el Señor Jesucristo amplía el perdón de pecados, dijéramos la doctrina del perdón. ¿Quién puede perdonar pecados? Dios, ¿verdad? Es el que perdona los pecados. ¿Qué es una blasfemia? Lo he dicho ahorita varias veces. ¿Qué es una blasfemia? Bueno, una calumnia, ¿verdad? Particularmente contra Dios. La palabra blasfemia es una difamación, calumnia, una mentira, ¿ok? Y en contra de las personas, pero en el contexto que está hablando Jesucristo, se está refiriendo en contra de Dios. Entonces, cuando los escribas decían, tú curas personas, particularmente al endemoniado, lo haces por el poder de Satanás, tú mismo adentro tienes a Belcebú adentro de ti. Entonces, la obra de sanación que estaba haciendo Jesús se la estaban atribuyendo a Satanás, en lugar de atribuírsela a quien realmente lo había hecho, al Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, los fariseos cometían esta blasfemia contra el Espíritu Santo, que ese era el pecado evidente, ¿verdad? Era lo que ellos estaban acusando a Jesús. Pero para que ellos cometieran este pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo,
adentro de ellos había otros pecados. ¿Y qué otros pecados había? La incredulidad. Ellos no creían en lo que Jesucristo hacía, no creían que Él era el Hijo de Dios, no creían, ¿verdad?, que todo lo hacía bajo el poder de Dios. ¿Okay? Entonces, lo que estaba dentro de su corazón era la incredulidad. Y no solamente la incredulidad, también estaba la maldad. Ellos eran malos, ¿verdad? Como cualquier otro ser humano, como dice la Escritura. ¿Cuántos buenos hay? De acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 3, de los versículos viene en adelante. Como está escrito, ¿cuántos justos hay? ¿Cuántos buenos hay? Ni uno, ¿verdad? Entonces, estos escribas, pues también estaban llenos de maldad, ¿ok? Aunque conocían las escrituras, aunque conocían el Antiguo Testamento, eran intérpretes de ellos mismos, eran malos, ¿verdad? Porque no reconocían a su Mesías enviado. Entonces, eso es lo que había dentro de ellos. Entonces, ellos al no arrepentirse, al no reconocer que estaban en un error, al atribuirle a Satanás las obras del Espíritu Santo, caían en el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Y de acuerdo a las palabras de Jesús, dice que en el versículo 29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás, ¿okay? Sino que es reo de juicio eterno. Es decir, lo único que le espera es la condenación eterna. Hermanos, recordemos que el principal pecado, ¿verdad?, que tienen los seres humanos es la incredulidad. ¿Ok? Allá en Juan capítulo 3, de los versículos 17 en adelante, dice después de Juan 3:16, que todos no lo sabemos, ¿ah? A lo suyo vino, ¿qué pasó? Bueno, perdón, ese es Juan 1:12, ¿no? A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Ok? Pero a los que le recibieron les dio la potestad del hecho de ser hijos de Dios. Luego en Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué pasa de ahí en adelante? Pero los que no creen, ¿qué dice? Ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hermanos, el pecado base que tienen todas las personas es la incredulidad. Ellos estaban ahí, ellos veían a Jesucristo en vivo, a todo color, en primera fila, viendo lo que hacía. Y a pesar de ello, a pesar de verlo, a pesar de que las escrituras atestiguaban de él, ellos no creían. ¿Okay? Ahí está la incredulidad en su máxima expresión. ¿Okay? Y hoy en día sí hay muchas personas. Hoy en día tú le explicas el evangelio a las personas y pues dice igual ahí, ¿verdad? En el pasaje de Juan 3:17 en adelante, que no quieren venir a la luz porque sus obras eran ¿qué? Malas. No quieren dejar su pecado. Además de que hay incredulidad, las personas no queremos dejar nuestro pecado. La gente está muy contenta, ¿verdad? A lo mejor tiene una doble o triple o cuádruple vida, ¿no? Porque antes decían que tenían una doble vida. Hoy en día la gente puede tener 2 o 3 vidas, ¿verdad? Y tú conoces una vida, una fachada nada más. O la gente a lo mejor se dedica a cosas incorrectas, cosas ilícitas, ¿verdad? Y pues no quiere dejar eso, no quiere dejar sus ganancias. O tiene un trabajo, ¿verdad? Que lucra con ese trabajo. Pues no lo quiere dejar. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. No quiere dejar todo eso, no quiere ser perdonado, no quiere recibir el perdón de Dios, porque está viendo solamente las cosas materiales, está viendo solamente su conveniencia, pero todo eso aquí se va a acabar, se va a terminar. ¿Okay? Ahora, la pregunta para nosotros sería, ¿es posible que alguna persona hoy en día cometa el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Unos dicen que sí, otros no dicen nada. ¿Sí? Bueno, hermanos, técnicamente ya no se puede cometer este pecado, porque para que se pudiese cometer este pecado necesitamos de varios elementos. El primer elemento es que
quien hacía estas obras, estos milagros, era Jesús. Jesús ya no está. ¿Okay? Eso es lo más importante. O sea, el Señor Jesús ya no está para hacer esos milagros y poder decir, esos milagros no los haces por el poder de Dios, sino que los haces por Satanás. Es decir, atribuirle esos milagros a Satanás en lugar de Dios, ya no se puede. ¿Ok? Entonces, ese pecado ya no es posible que se cometan las personas, pero sí hay otro tipo de blasfemias. ¿Ok? ¿Cuál sería otro tipo de blasfemia? Bueno, cuando la gente que no es creyente toma una Biblia y la destruye, la quema, eso sí es una blasfemia. ¿Ok? Cuando la gente, ¿verdad?, dice cosas en contra de Dios, es una blasfemia, pero no es un pecado imperdonable. ¿Ok? ¿Sí me explicó? Porque la gente no lo hace directamente contra el Espíritu Santo, lo hace directamente contra la persona de Dios. Entonces, bueno, sí, eso se considera blasfemia, pero no es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Que cualquier blasfemia, ¿verdad?, la que fuere en contra de Dios o incluso contra Jesucristo, le será perdonada. Pero blasfemias contra el Espíritu Santo, esas no, ¿qué? Serán perdonadas, ¿ok? Entonces, la gente hoy en día puede cometer blasfemia, sí, pero no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es un tipo de blasfemia, ¿ok? Por ejemplo, las personas que añaden o quitan cosas de la Biblia, ¿no? ¿Sí? Los dirigentes de las religiones y sectas tradicionales, pues es lo que han hecho. Recortar la Biblia, quitan los versículos donde no, donde aparece que Jesucristo es Dios. Bueno, eso es una blasfemia, ¿sí? O las religiones que queman las Biblias. No sé si ustedes se recuerdan, hace un par de años, allá en los Estados Unidos, en un grupo de personas contrarias al cristianismo quemaban Biblias, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Eso es una blasfemia contra Dios, pero no es una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, que nos quede muy, pero muy claro. Los cristianos estamos expuestos, quizás no a cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo, ya no se puede, o algún otro tipo de blasfemia, o a cualquier otro tipo de pecado. Pero el pecado más fuerte que podemos cometer los cristianos, o no más fuerte, sino más común, es la incredulidad. No le creemos a Dios. ¿Sí? No le creemos, ¿sí?, a pesar de que vemos sus maravillas, a pesar de que vemos cómo obra, ¿verdad?, en la vida de las personas, no le creemos a Dios. Y como no le creemos, no nos sujetamos. Es decir, no hay la obediencia, ¿verdad?, que Dios quiere a su palabra. Pero todo empieza en la incredulidad, hermanos. Ay, ¿cómo voy a ofrendar? ¿No? Si no me alcanza con los 2 millones de pesos que gano, pues menos me va a alcanzar si tengo que darle 200,000 pesos de ofrenda al Señor, el 10%. Si no me alcanza con 2 millones, menos me va a alcanzar con 1,800,000. Pues mejor no ofrendo. ¿Sí me explicó? Y estoy aplicando la incredulidad. Dios me dice, ¿verdad?, que si es su voluntad me va a dotar de la mujer para mi vida. Y como yo estoy orando, pero no creo, ¿verdad?, que Dios sepa exactamente mujer que yo necesito. Pero aquí hay una compañera de la escuela o del trabajo, que no es cristiana, pero es lo único que le falta. Todo lo demás lo tiene. Bueno, pues como Dios ya se tardó, agarro a la filistea, ¿verdad? Y filisteo no es despectivo. No, no, no. Acuérdense, esto es porque Dios le dijo al pueblo de Israel que no se unieran con filistea, ¿no? Es decir, de otra nacionalidad, ¿eh? No piensen mal. Claro, si no al rato me van a decir, no, ese pastor, ¿verdad?, es bien despectivo y ¿cómo es? ¿El que no quiere a las personas? ¿Semófilo? Exacto, ¿verdad? Entonces, no, nada de eso, hermano. Y por nuestra incredulidad, a veces queremos ayudarle a Dios. Y así en muchos aspectos de nuestra vida. ¿Sí? No confiamos en lo que Dios dice en su palabra y por lo tanto nosotros actuamos. Y es el pecado en el cual la gran mayoría de cristianos caemos hoy en día, la incredulidad.
¿sí? No es que no creamos en Jesucristo, que es el Salvador, sino no creemos en la forma en la cual nosotros vamos a recibir las bendiciones de Dios. Hace rato leíamos en el Salva, estad quietos, ¿ah? Hay ocasiones en que no estamos quietos, ¿sí? Tenemos una necesidad, oramos a Dios y vemos que Dios está tardando, ¿verdad? Ay, Dios, pues no veo que hagas nada en mi vida, ¿verdad? Y en lugar de estar quietos y esperar ver cómo Dios resuelve las cosas, ahí vas tú, ¿verdad? A tratar de resolverlas y al ratito, ¿verdad? Así como decía mi abuelita, das el changazo, ¿eh? Te caes porque no era lo que Dios quería para ti, ¿sí? Entonces tenemos que ser creyentes, pero creyentes completos, creyentes de veras. Aunque te cueste mucho trabajo algunos mandamientos de Dios, esperen en Él. Él se va a encargar de hacer su voluntad. Recuérdalo, Dios es especialista en resolver las cosas en el último instante. Y lo hace así para que tú te des cuenta de que Él es y no eres tú. De que no son tus contactos, no es tu influencia, no es tus recursos, no, es Dios obrando. ¿Sí? Y Él quiere que cuando tú esperas, le des la gloria y la honra a Él. Y no porque digas, pues es que yo soy bien inteligente, por eso logré esto. Es que mis contactos que tengo, mis palancas, como decían antes, mis palancas que tengo, por eso logré tal cosa. Es Dios, hermanos. Él es Dios el que hace todo en la vida de sus hijos. Y Él quiere que nosotros aprendamos a creerle, a confiar en Él, ¿okay? En todos los aspectos de nuestra vida. Y Él lo hará. Él va a resolver las cosas. ¿Okay? Oremos. Dios bendito, agradecemos, Señor, en esta mañana tu palabra. Gracias porque pues tú nos enseñas que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado, Señor, que hoy en día ya no podemos cometer las personas, pero sí podemos tener incredulidad, sí podemos blasfemar de diferentes maneras, Señor, tu nombre. Y te pedimos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros sea fortalecido con tu Espíritu Santo para confiar, Señor, para depender completamente de ti, poder creer, Señor, lo que tú dices en tu palabra. Y, Señor, ser obedientes. Cuando nosotros confiamos, el resultado lógico tiene que ser la obediencia. Saber obedecer y saber esperar el momento preciso en el cual tú has de ayudar a todos y cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús te agradezco, Señor, la oportunidad maravillosa que me das de predicar tu palabra. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga.